Muy buenas noches. Como ya se ha hecho una costumbre, semana a semana la carrera de turismo está emitiendo una serie de programas, una semana en un aspecto de análisis, de debate, y la otra más bien con un carácter de viajes, de juventud, de actividades de esparcimiento, de ocio que tienen que ver con el turismo. En esta ocasión queremos tratar un tema que, si bien no es nuevo, persiste su actualidad porque hasta ahora no se han resuelto los temas centrales, y se refiere básicamente a esa contradicción, a esa paradoja que tenemos en el país de que disponemos de una gran biodiversidad, tenemos una gran riqueza natural, un gran patrimonio cultural y natural que es base para el turismo, pero que por otro lado ese patrimonio natural y cultural se ve amenazado por una serie de disposiciones y de acciones que parten del gobierno, pero también que tiene que ver con la actividad de la colectividad e inclusive del empresariado. Queremos tratar justamente el tema de esa paradoja entre gran riqueza de biodiversidad y lo que tenemos que hacer para conservar y para volver esa riqueza de diversidad en un patrimonio también económico. Les invito a ver inicialmente un video introductorio para luego conversar con nuestros invitados. Adelante, por favor. Bolivia cuenta con una diversidad de paisajes y sitios naturales que conforman el patrimonio natural del país, entre los que se encuentra el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, el Parque Nacional Madidi. Muchos de estos componen la riqueza natural, extractiva y productiva del estado, y a su vez atraen la visita masiva de muchos turistas por su belleza natural. Es por este motivo que existen políticas que resguardan la naturaleza y el medio ambiente, delimitando mediante leyes la injerencia del sector extractivo en estas áreas naturales. Leyes como la Ley 2012 de la Madre Tierra, que establece la visión y fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien. La Ley 1333 del Medio Ambiente tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. O la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que regula las actividades minero-metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos y el desarrollo de las actividades minero-metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable. Sin embargo, el modelo económico actual en algunos casos llega a contrastar con todas estas políticas de proteccionismo, fomentando el crecimiento económico mediante la extracción de recursos naturales de diferentes sitios, afectando el equilibrio ambiental de los mismos. Tales son los casos del Parque Nacional Madidi y el Illimani, que pertenece a la Cordillera Real. En el primero, hace poco menos de un mes, un grupo de biólogos y profesionales afines al estudio descubrieron nuevas especies de mamíferos, peces, anfibios, reptiles, aves y centenares de mariposas, reafirmando al Madidi como el área protegida con mayor biodiversidad del mundo. Lamentablemente, la fauna y la flora del Madidi se verán afectadas por la construcción de la represa El Bala, ya que el área protegida y la reserva de biosfero y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas recibirá el mayor impacto de la inundación. Esta inundación produciría la muerte de miles de animales y plantas que el Madidi preserva. También el impacto social sería relevante, pues comunidades de familias indígenas tacanas serían afectadas por el proyecto, siendo expulsadas de sus tierras y obligadas a migrar. En el caso del Illimani, desde fines del pasado año 2016, se denunció públicamente la presencia de empresas y cooperativas mineras que realizan perforaciones en el cerro para la extracción de plata, zinc, estaño, wolfram y una posible contaminación del agua que fluye hacia La Paz. El pasado 10 de abril, comunidades aledañas al Illimani y Mururata marcharon en protesta por los asentamientos mineros, tomando las avenidas principales de la zona sur de La Paz, para dirigirse al centro de la ciudad con el fin de realizar un cabildo en inmediaciones de la Plaza San Francisco. ¿Cuál es la posición del sector privado ante estos sucesos? ¿Cuál podría ser la magnitud de los efectos socioambientales en las zonas cercanas al Illimani y Madidi? Resolveremos estas preguntas en nuestro programa. Acompáñenos. Bien, como hemos podido apreciar en este video, se plantea una problemática, como decía al principio, entre una gran diversidad natural y riqueza natural que tenemos en el país,
y los efectos que pueden derivarse de una serie de medidas de política de gobierno y que afectan particularmente al sector turismo. Para profundizar en el análisis de estos temas, tenemos invitados a quienes agradezco aquí en la mesa. Inicialmente doy la bienvenida a la licenciada Janet Simbrón, que es ejecutiva de la turoperadora Millenarian, y también al profesor doctor Enrique Richard, que es biólogo, pero es también docente de la carrera y de varias universidades en el país. Junto a ellos vamos a tratar de analizar, como decía, este tema y tratar de proponer algún tipo de posición respecto a esta problemática. Bienvenidos, y inicialmente, Enrique, quisiera pedirte si es que nos podrías un poco reforzar el tema de la gran diversidad que tiene el país, cuál es realmente nuestro posicionamiento a nivel internacional y qué tenemos como patrimonio en el país. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, José, por esta cordial invitación. Y efectivamente, Bolivia está entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta, pero además la tenemos concentrada en un área relativamente reducida. Por darte un ejemplo, solo en aves, por ejemplo, Argentina tiene casi 1000 especies de aves, Chile tiene casi 500 especies de aves. Bolivia, por ejemplo, es un territorio que es mucho menor que Argentina y Chile, los dos juntos, y tiene 1500 especies de aves. Es decir, tenemos más biodiversidad de aves que estos dos países juntos, lo cual, por ejemplo, nos pondría en una posición de privilegio, por ejemplo, para el turismo ornitológico. Y sin embargo, el turismo ornitológico es una de las áreas turísticas menos desarrolladas en el país, siendo que los países vecinos sí la tienen extraordinariamente desarrollada, tienen clubes de ornitólogos, etcétera, etcétera. Tenemos especies emblemáticas, inclusive aquí en La Paz, lago Titicaca, la queñola, Rolandia micróptera, el zambullidor del lago Titicaca, que es una especie emblemática que está en el libro rojo, que muy poca gente la conoce y que solo eso ya justificaría, por ejemplo, una visita de turismo ornitológico al lago. Y sin embargo no podemos explotar eso porque no podemos mostrar lo que no conocemos. Obviamente tenemos una gran riqueza también de orquídeas. Tenemos que en la región de los Yungas, por ejemplo, un 60% de la biodiversidad de orquídeas son endémicas, es decir, son únicas de Bolivia, no están en ningún otro lugar del planeta Tierra. Y ahí tenemos otro potencial que no estamos aprovechando, el turismo orquideológico, que incluso sería una alternativa válida para el cultivo de hoja de coca, por ejemplo, que en estos momentos está destruyendo la biodiversidad de los yungas, reemplazando esa biodiversidad por un monocultivo con muy poca justificación, por otro lado, y que desde el punto de vista turístico podría dar mejores dividendos que la propia hoja de coca. No que la cocaína, pero sí que la hoja de coca. Por supuesto. En todo caso, precisamente la idea de este programa es tratar de poner, digamos, en conocimiento del público en general, pero particularmente del sector turístico, llámese académicos, operadores, autoridades, de esta gran riqueza y esas potencialidades para aprovechar. Pero qué mejor que tener aquí justamente una profesional en el tema de turismo que además está trabajando en esta operación turística para que veamos si realmente este potencial, como bien decías, Enrique, se puede aprovechar o cuál es la visión también externa del mercado. ¿Cómo es que los turistas o los operadores de turismo también que son los que pueden decidir sobre cierto tipo de flujos, nos ven a nivel del país? Todavía estamos abarcando el tema natural.
y hemos hablado solamente de la parte amazónica y de flora y de fauna. Todavía no estamos viendo el tema de cordillera, etcétera, y menos el tema cultural, pero quisiera más o menos ver la percepción que tienes, Janet, y a ver si podemos más o menos tener una visión mucho más completa del asunto. Claro que sí, gracias, José. A ver, inicialmente creo que una de las mayores debilidades y limitaciones que tiene el país están referidas a la ausencia de un ícono que nos determine un conocimiento de parte del mercado. La gente no conoce Bolivia y el nivel de conocimiento que tiene del destino está muy focalizado a la parte andina, ¿no? Y tenemos una mirada muy tradicionalista de lo que es el hombre aymara, en la balsita de Totora, y es esa percepción que tiene la gente del destino. En los últimos 10 años esa percepción ha ido cambiando y el Salar de Uyuni se ha convertido en un ícono sobre Bolivia, Perú, Cusco, Machu Picchu, Argentina, de pronto el tango, Buenos Aires, Bolivia por fin tiene un ícono, este es el Salar, y de alguna manera a partir del ícono es que la gente Bolivia empezó a sonar en el mercado internacional. Eso significa altas posibilidades de desarrollo para el país, sin embargo estamos hablando de un elemento bastante pequeñito frente a toda la riqueza tanto natural como cultural que tiene el destino. Ahora, en Bolivia, a nivel privado, se ha trabajado de manera muy clásica en la venta de productos bastante simples, ¿no? Lago Titicaca, Salar de Uyuni ahora son nuestros íconos más vendidos, inclusive incluyendo de pronto La Paz. Sin embargo, hay un crecimiento de una nueva empresa, una empresa que yo la llamo emergente, ¿no? Profesionales jóvenes que están trabajando, creando viajes de interés especial. Y ahí recalco lo que decía Enrique, hay muchísimas posibilidades para el turismo de interés especial, ¿no? Viajes de turismo ornitológico. Inglaterra, por ejemplo, es uno de los destinos que es uno de los mercados que puede convertirse en uno de nuestros focos más interesantes. Tienen más de 500 clubes de viaje para turismo de aves, y Bolivia tiene especies endémicas, como hacía mención Enrique. Y las especies endémicas de Bolivia no solo están focalizadas en el área andina o amazónica, entonces se puede generar un itinerario hermosísimo partiendo de los Andes y concluyendo en la Amazonía, ¿no? Incluyendo valles y zonas que probablemente no están dentro de la priorización de atractivos, ¿no? Clásicos, y es ahí donde se encuentra una oportunidad para los proveedores de servicios. Sin embargo, aún tenemos atractivo. No tenemos infraestructura de servicios, no tenemos, coincido con Enrique, no hay profesionales capacitados, no puedo yo como operadora desarrollo un producto muy lindo, sin embargo, si no tengo un profesional capacitado, un ornitólogo que tenga la capacidad de hablar inglés y hablar en simple, aquel observador de aves que probablemente no es un experto, simplemente es un aficionado a la observación de aves, es donde tiendo a perderme, ¿no? Entonces hay oportunidad. Bien, claro, o sea, vamos a ir desarrollando estos temas, pero queda claro que tenemos un gran potencial, ¿no? Es un gran potencial. Recuerdo justamente que la intencionalidad cuando se hizo el lanzamiento del Salar de Uyuni era, y en una frase se decía, ¿no?, que se convierta en la ventana o en la puerta de ingreso al país, pero que muestre precisamente todo lo que tenemos. Tenemos que tener algo con que llamar la atención y creo que lo hemos encontrado porque es algo único que tenemos en el país. Las cifras han demostrado que ese lanzamiento que se hizo hace más de una década realmente ha sido un acierto desde el punto de vista de política pública, pero que por supuesto nada más muestra el principio de lo que deberíamos hacer. En esa época se apostó también precisamente al tema de que Bolivia no es un destino de turismo masivo, no es un destino en el que deberíamos apostar por grandes corrientes o masivas corrientes de turismo internacional, pero sí de un destino de turismo especializado. Y ahí están estas particularidades que tenemos. Para completar la parte andina, la parte el Salar de Uyuni, la Cordillera Real y la parte cultural, ¿cómo estamos en eso, Enrique? Estamos con un gran potencial también, porque como bien indicaste tú, José, si bien el Salar de Uyuni es la puerta, hay que pasar la puerta también, hay que entrar. Y toda la zona andina tiene una riqueza enorme de chulpares, por ejemplo, que no los estamos aprovechando. Hay chulpares quechuas, aymaras, puquina, en toda la zona circunlacustre, en todo lo que es el recorrido desde La Paz hasta Oruro, por ejemplo. Está la región del Chulpar, está la región de Pujrata, por ejemplo, y que no los estamos aprovechando también por una sencilla razón,
como decía Janet, o sea, ¿quién los va a mostrar? ¿Quién va a hacer la puesta en valor de eso? Porque lo que nos está faltando también es una cuestión fundamental en todo esto, y es la investigación. Porque la investigación es lo que nos conduce a la puesta en valor del objeto, y la puesta en valor nos va a conducir a un discurso de sustentación, que es lo que necesitamos para mostrarle al turista. ¿Cómo lo sustentamos? En Mantecani están volteando chulpares para sembrar papa, y lo que están dejando en pie los están usando de baño. De eso yo he sacado fotografías, eso es terrible, y eso es porque también tenemos un problema de identidad que estamos perdiéndolo justamente por el tema de la educación colonizadora, en la cual nuestros niños aprenden más del exterior que de lo propio. Y esto, por ejemplo, fue puesto de manifiesto en la película Postales de Copacabana, en la cual justamente hay un alemán ornitólogo que se enamora de una niña en Copacabana, y cuando la niña le pregunta ¿por qué viniste de Alemania?, él le dice: yo vine a ver el zambullidor del Titicaca. Rolandia micróptera, lo dice con nombre científico y todo. Y la niña le dice: bueno, mira, acá está lleno de eso. Y el alemán le dice: esos son chocas. O sea, la niña que había nacido en Copacabana, vivido en Copacabana, no conocía la biodiversidad de Copacabana. Entonces, ahí yo creo que tenemos el problema fundamental. Pero la riqueza que tenemos, tanto en biodiversidad como en la parte cultural, es algo extraordinario, que también lo estamos perdiendo por falta de valorizar lo propio. El año pasado, el 13 de abril, sin ir más lejos, falleció don Paulino Esteban, que es una persona que ha puesto el nombre de Bolivia en el mundo como el astillero naval aymara por excelencia. Y sus obras están expuestas en museos de Noruega, por ejemplo, en el Museo Thor Heyerdahl, y sin embargo nadie le hizo el homenaje que realmente merecía Paulino Esteban. Lo que quiero es también puntualizar eso, ¿no? Es decir, ya estamos tratando de introducirnos en qué deberíamos hacer para aprovechar este potencial, y vemos que yo les pediría ver a nivel macro, hay políticas de desarrollo en las que podemos encontrar, al menos para decirlo suavemente, unas contradicciones o paradojas, ¿no es cierto? Por una parte, hay una ley de turismo, se ha creado un Ministerio de Cultura y Turismo, que es también un logro en el tema de gestión pública en el país, pero sin embargo las acciones concretas no están destinadas precisamente a efectivizar este potencial en esos segmentos de mercado que tendríamos mayores posibilidades. La ley de la madre tierra, la ley 1333, la ley de minería muestran esas contraposiciones, y resulta que si bien declaramos que el desarrollo sostenible es el modelo de desarrollo que queremos para el país, las acciones nos demuestran que cuando planteamos el proyecto del Chepete Bala, que es una inversión millonaria para el país como nunca antes se ha pensado en un proyecto público, estamos olvidando precisamente todo este potencial que tenemos para el turismo, y que en algún programa lo hemos señalado también como Instituto de Investigación, podría tranquilamente más que duplicar el ingreso que se prevé por la venta de energía por el caso de turismo. Entonces, el tema es, ahora veremos qué se está haciendo en realidad. Tenemos un gran potencial, ya no hace falta, digamos, señalar sobre esto, pero ¿qué hacemos a nivel de las políticas inicialmente y qué vamos a después hacer a nivel del empresariado? Porque también el rol es múltiple, ¿no? Y finalmente también veremos la parte académica. No sé si sobre esto una breve reseña, Janet, antes de hacer el corte. Claro que sí. A ver, a nivel público, creo que tenemos una debilidad muy grande y está enfocada en la ausencia de un proceso de planificación y ordenamiento turístico, ¿no? Si bien hay una priorización de las áreas en las cuales se va a promocionar, las cuales se van a desarrollar, no ha habido una sostenibilidad en el tiempo. Inicialmente teníamos 4 áreas priorizadas por el gobierno, recientemente ahora ya no son 14, ya son 6. No importa la cantidad de áreas, la dinámica de la demanda
presiona al empresariado privado para que venda aquello que motiva. En este momento motiva el Salar, motiva La Paz, motiva el Madidi, que son de pronto nuestros íconos principales, ¿no? Y por el lado la Amazonía, misiones jesuíticas de pronto, que genera una demanda en crecimiento y tal vez focalizada en ciertos periodos estacionales más allá que el resto de los otros lugares. En el caso de los riesgos que tenemos con Madidi en el proceso de consolidación del producto, se ven afectados por inversiones que van a generarse, que hacen que la gente, que hacen que esta demanda decida no venir. Te pongo el ejemplo del Perú, Puerto Maldonado, Tambopata, Mano, son los ejemplos claros de cómo una dinámica de conservación, a partir de la generación de inversiones, programas que permitan la conservación, el desarrollo sostenible, la generación de infraestructura adecuada, motivan a la gente a trabajar procesos sostenibles y generar inversiones y generar una dinámica económica. En el caso del Salar, tenemos una reserva fiscal, la cual tiene una operación de más de 5.000 vehículos diarios, en los cuales no hacemos nada. Tenemos la Reserva Eduardo Baroa, donde tenemos una operación intensiva de la región por los propios operadores, mea culpa, y lo asumo como empresa privada, y no hacemos nada para medir capacidad de carga. Estamos en el Madidi, tenemos diversidad de regiones. Recientemente Chalalán ha sido nombrado como uno de los 10 mejores destinos de verdes del mundo, de Sudamérica, y resulta de que no generamos una plataforma de respaldo para ese emblema que tenemos, que es Chalalán y el propio parque, y el detrimento de la biodiversidad está cada vez en riesgo. Entonces, creo que tiene que ver con una mirada clara de un proceso de planificación, el cual en este momento no está visible y no hay una claridad, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para que después podamos continuar en este tema, pero dejando justamente esas preguntas, ¿no? ¿Será que el modelo de desarrollo sostenible en el país es un paradigma que debemos seguir? ¿Será también cierto que en realidad no hay o hay ausencia de planificación a nivel de gestión pública? ¿Y será que el sector privado también asume esa mea culpa que decía Janet? Veremos en la segunda parte, por favor. Información actualizada de la Universidad Mayor de San Andrés, iniciamos Contacto UMSA. ¡Acompáñenos! La Universidad Mayor de San Andrés implementó la Defensoría de los Derechos Universitarios. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Dr. Waldo Albarracín, posesionó a la primera defensora de los derechos universitarios, licenciada Griselda Sillerico, en el Salón de Honor de la UMSA. En aras del surgimiento de una verdadera cultura de los derechos humanos en la universidad, para orgullo del pueblo boliviano. Nosotros le vamos a dar una perspectiva integral a esta Defensoría Universitaria, porque los derechos humanos son eso, deben ser abordados desde lo que viene a ser precisamente una visión integral. Este es el enfoque de derechos humanos. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UMSA es la primera instancia creada en el Sistema Universitario Nacional y tiene como objetivo proteger los derechos estudiantiles. No depende del rector ni de ninguna instancia de poder, porque esa es la idea, que la defensora universitaria no tenga limitación en su trabajo. La Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la UMSA llevó adelante una nueva versión del Atelier Internacional El Alto.
La Universidad Mayor de San Andrés fue sede del Atelier Internacional El Alto, donde se reúnen estudiantes de la UNSA, la Universidad Pública del Alto, la Universidad Nacional de Juliaca Néstor Cáceres Velázquez de Perú y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París, La Villette. Esta es la décima edición. En 12 años que se lleva trabajando, este es el 10º taller sobre el Atelier del Alto. En el encuentro se diseñaron proyectos arquitectónicos con el propósito de mejorar los espacios públicos, aprovechamiento de áreas y la construcción de espacios recreativos. Estamos abordando lo que es barrios ecológicos o ecobarrios inspirados de las tramas orgánicas del suelo. Entonces no se viene acá a imponer nuevas tramas rígidas ni geométricas, sino que se inspira de la topografía, se inspira de las tramas que la gente hace y se inspira de las tramas de la época aymara y quechua. Estamos realizando unos trabajos aquí para diseñar lo que son viviendas económicas, incluso parques más urbanos, digamos, para la ciudad del Alto. Estamos trabajando con el eje Copacabana, que va hacia Perú, y en el eje para Tiahuanaco, que son ejes muy importantes. Tenemos el eje quechua y el eje aymara. En acto de conmemoración, la carrera de Sociología recibió homenaje camaral del Estado Plurinacional de Bolivia por 50 años de creación. De acuerdo al cronograma de actividades en homenaje a los 50 años de creación de la carrera de Sociología, representantes de la Cámara de Diputados entregaron una medalla conmemorativa. La Cámara de Diputados resuelve rendir un justo homenaje a la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés en conmemoración a sus 50 años de aniversario de fundación. Posterior al evento, autoridades universitarias realizaron el descubrimiento de la plaqueta conmemorativa al 50º aniversario. Para nosotros es una alegría, ¿no?, este acontecimiento, porque es un reconocimiento a una vida política e institucional desarrollada en estos 50 años. La carrera de Sociología a lo largo de estos 50 años se ha constituido en un referente tanto académico como político. Los 50 años, prácticamente medio siglo de vida, es un cúmulo no solo de experiencia, sino de aporte significativo a la educación superior en Bolivia y simultáneamente un acompañamiento permanente a las luchas del pueblo boliviano. La Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la UNSA y el Centro de Difusión Académica realizaron la presentación de 4 producciones intelectuales. Los textos denominados Evolución Urbana en la Ciudad de Potosí, Criterios Urbanos y Arquitectónicos de Adaptación al Cambio Climático, Contarte 50 años y Guías de Trabajo fueron presentados en el auditorio facultativo. Estamos produciendo estos 4 documentos que son de suma importancia para nosotros y que muestran la producción del docente universitario hacia la comunidad universitaria. Para mí ha sido una satisfacción la publicación de este libro, que es fundamental porque son criterios de adaptación y mitigación al cambio climático. Tenemos el honor de inaugurar las primeras publicaciones de la nueva imprenta de la Facultad de Arquitectura, en el caso mío con la evolución urbana de la ciudad de Potosí. Estos textos fueron publicados gracias a la nueva imprenta digital que adquirió la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. Ahora hemos comprado una imprenta digital, la cual estamos haciendo trabajar. Estamos sacando los primeros 3 libros de producción facultativa. La UNSA incursiona en la producción intelectual como una forma de contribuir al debate y a la construcción de un país que cada día está ansioso de conocer más. Si usted tiene alguna información relacionada con nuestra universidad, puede contactarnos al 244-5413 o planta baja del monoblog central Estrategias Comunicacionales y agradecer a Cristina Spa, que se encuentra en la Plaza Isabel la Católica, Avenida Arce. Esto fue Contacto UNSA. Hasta la próxima.
gracias por continuar en la audiencia de este programa. Habíamos dejado para después de la pausa precisamente en profundizar el tema de las políticas y de estas contradicciones que tenemos, que son evidentes y que no solamente es una contradicción entre el discurso político, sino también en la asignación de recursos reales, porque aquí se trata de asignación de recursos, ¿no? Es decir, correcto, si tuviéramos en turismo una inversión de 4.000 o 6.000 millones de dólares, que es lo que se prevé para el Chepete Bala, seguramente que el curso del turismo y del país cambiaría drásticamente, porque 6.000 millones de dólares nos darían para hacer muchas cosas en el sector turismo. Enrique, te doy toda la razón del mundo. Yo creo que Bolivia tiene el potencial como para vivir del turismo, como lo ha hecho Costa Rica, por ejemplo. El problema nuevamente pasa por el tema de la formación, es decir, de conocer el país para conocerlo, para venderlo, para promoverlo. Y en segundo lugar, la inversión pública que debería haber, pero para eso se necesita la credibilidad de nuestras autoridades. Es decir, si la autoridad no está convencida de esto, no va a invertir. Ahora, como bien dijo Janet también, el tema del Bala Chepete, se ha hecho una inversión enorme, o se va a hacer una inversión enorme, en un proyecto que está tremendamente cuestionado, que no sabemos realmente si esa energía se va a poder vender, que va a tener un impacto ambiental tremendo que contradice justamente a la propia Constitución, a la Ley 1333, a la Ley 300, y que ya tenemos precedentes de estos impactos, como por ejemplo pasó con el lago Popó. Hemos perdido un lago entero que tenía un potencial también para el turismo enorme, porque ahí también teníamos especies endémicas, teníamos atractivos culturales, el pueblo Cascus Suñi Uru, o sea, los pueblos del agua, que ahora ya no tienen su agua. Entonces, ahí también vemos una contradicción y no hay que olvidarse que cuando hablamos del lago Popó estamos hablando de algo que era una reserva ecológica por ley también, ¿no? Entonces, evidentemente, las políticas pueden tener una buena intencionalidad, pero en los hechos no se ve absolutamente nada de... Precisamente, bueno, ocurre que las evidencias también son claras, ¿no es cierto? Correcto. Y yo insisto, el país ha señalado que estamos en un modelo de desarrollo sustentable, para decir uno de los términos que utiliza el gobierno, porque prefiere decir sustentable a decir sostenible. Estamos en ese modelo, pero sin embargo, en lo que corresponde a esa... competencia de recursos económicos, siempre van a estar con mayor prioridad la generación de energéticos, minería, hidrocarburos, en este caso energía eléctrica, porque son los sectores llamados estratégicos que van a permitir que haya ingreso de divisas, frente a los sectores que, como el turismo, es un distribuidor de la riqueza. Entonces, el rol de turismo no es el que dice la ley, que es sector prioritario. Pero por otro lado, la política ya y los planes que existen, porque yo creo que sí hay un plan de desarrollo, hay un plan de desarrollo de turismo comunitario en el país, pero otra vez, no pasa de ser un discurso, una forma de querer incorporar a las comunidades locales, pero que en las acciones concretas no se tiene evidencia. De hecho, el promover, por ejemplo, Dakar, es una actitud absolutamente contraria a esta dinámica de patrimonio que tenemos. Entonces, creo que aquí hay que hacer justamente ese enlace entre lo que es la política nacional, que la estamos evidenciando en los problemas que tiene, pero también ver en las acciones del empresariado privado. Es decir, el empresariado privado debería tener conocimiento, estar bien informado, ser profesional en el sentido de manejar esta potencialidad para que podamos tener el mayor provecho posible. Y la academia, por supuesto, nosotros estamos en el ámbito de formar profesionales, tenemos que formar profesionales que estén conscientes de esto y que puedan ver justamente cuál es esa potencialidad futura. Entonces, desde el punto de vista del sector privado se habla mucho de la responsabilidad social empresarial,
que eso también es un concepto integral, no solamente desde el punto de vista de devolver a la comunidad, sino también integral. ¿Cuál es la posición respecto a esto, Janet? A ver, en mi percepción yo creo que hay dos líneas. La primera, que tiene que ver con lo que tú decías, existe una propuesta, definitivamente existe un plan de desarrollo, sin embargo, bajar a la realidad los procesos de propuesta, un proceso de planificación, a una propuesta mucho más dinámica, que vaya en mérito de las regiones y la vean en vivo, es donde nos hemos perdido probablemente, ¿no? El segundo elemento es que el sector privado de turismo es altamente tímido, es poco agresivo, ¿no? La razón de, pensemos en real, vamos a las ferias internacionales no más de 10, 12 empresas, hay un crecimiento y ese es un mérito del gobierno, eso es algo que hay que aplaudir. En los últimos 7 años han habido un crecimiento de más del 50% de empresarios privados de turismo que participan en ferias internacionales. Aún somos un destino bien pequeñito para este tipo de eventos, sin embargo ya somos más interesantes. Pero por el otro lado está la posición del sector frente al entorno como tal, frente al recurso como tal. Nos volvemos muy cómodos porque no somos un sector que investigue, no somos un sector privado que sea altamente, como les decía, altamente agresivo para poder generar inversión. Se han hecho grandes inversiones en los últimos 10 años. Los hoteles de sal son un claro ejemplo de dichas inversiones. Las inversiones de emprendimientos de base comunitaria, que nos guste o no, son privadas, ¿no? Porque la comunidad ha generado su propia apuesta por su desarrollo. Entonces, hay hotelería. En La Paz, el crecimiento de hoteles 5 estrellas en los últimos 3 años es totalmente violento, lo propio con Santa Cruz. Eso significa que hay una motivación. Sin embargo, si bajamos a una responsabilidad social empresarial frente a las inversiones privadas y su relación con el entorno, con la sostenibilidad, con la creación y con el apoyo más bien a las políticas medioambientales en el país, creo que ahí estamos bastante débiles y coincido con Enrique, tiene que ver con niveles de desconocimiento, ¿no? Hay un gran desconocimiento del patrimonio, sabemos lo que tenemos, pero probablemente no comprendemos el valor de eso que tenemos. Y al no comprender el valor de eso que tenemos, de alguna manera lo minimizamos. Entonces, para el mercado emisor de turismo, la riqueza que poseemos es muchísimo más grande que para la que nosotros mismos como empresarios privados, academia, gobierno, realmente la podemos lograr obtener. Creo que nuestra mirada debería ser una mirada más de proyección y es ahí donde se debería trabajar. Yo creo que la academia y el sector privado deberían generar un enlace, ¿no? Mucho más dinámico. Parecería que estamos en el mismo sector, pero bastante separados y divorciados, porque no nos unimos en lo que realmente es una cuestión, además de esencia y de vida o muerte. Es decir, para la academia este es un tema absolutamente central. Si queremos formar profesionales, lo tienen que hacer con un mercado que tenga realmente una perspectiva adecuada y formar profesionales que realmente estén adecuados a lo que también el mercado de los empresarios están buscando, ¿no es cierto? Precisamente en esto, Enrique, en tu experiencia de formador, etcétera, has tenido alumnos que son más en la academia, pero ¿habrás tenido alumnos empresarios? ¿Se habrán acercado o los empresarios querrán capacitarse en este tipo de cosas? ¿O los empresarios buscarán capacitar a sus propios empleados para que tengamos un mejor conocimiento? Es algo que no se lo ve. O sea, en ese sentido yo coincido totalmente con lo que dijo Janet. Es como que de repente se pone de moda el salar o el lago y todos van salar o lago y no hay otra cosa. Es terrible ver, por ejemplo, que los traficantes de especies silvestres como peces o mariposas, por ejemplo, las mariposas morfo que se las llevan de Bolivia, por ejemplo, para exportación, los traficantes conocen más de biodiversidad que los operadores de turismo. Y eso es terrible. O sea, pero es que eso es negocio. Claro, y ahí tenemos un problema grave que yo lo trato mucho en mis clases con mis estudiantes, de aprender a conocer lo propio como primer paso para amar lo propio. Y amar lo propio es el primer paso para poder mostrarlo con la pasión necesaria que se necesita para atraer al mercado turístico. Y uno de los errores más grandes que yo critico mucho es cuando un estudiante dice, ¿y a quién le puede importar las ranas, por ejemplo?
Y yo les muestro un emprendimiento de un colega mío, el doctor César Barrios Amorós, en Costa Rica, que él dejó su trabajo y ahora se dedica a turismo batracológico, turismo de ranas, nada más que de rana. Cuesta 2.000 euros el tour y sin embargo no da abasto, porque hay gente que pide ese tipo de turismo especializado, pero se necesita gente que conozca, que pueda mostrarlo adecuadamente. Yo creo que has señalado unos puntos muy importantes, ¿no? O sea, nadie puede mostrar lo que no conoce. Correcto. Y nadie se va a sentir orgulloso de lo que también desconoce. Así es. Pero también yo creo que haciendo una culpa, como decía Janet, la universidad, las carreras de turismo, tampoco hemos hecho tal vez el esfuerzo suficiente como para acercarnos al empresariado privado y decirle, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan de investigación? ¿Qué podemos hacer en términos de mercados o en términos estos que está señalando de cierto de turismo especializado? O el sector privado también tampoco ha requerido de la academia de algún tema específico. Entonces creo que este tema es importante porque nos necesitamos mutuamente, queremos trabajar conjuntamente. No se olviden que los estudiantes hoy, mañana son profesionales y los profesionales también se vuelven empresarios porque justamente hay una gran cantidad ya de egresados y profesionales que están emprendiendo y tienen digamos, esas iniciativas, pero no lo hacemos formalmente, no lo hacemos, digamos, institucionalmente. Entonces, me gustaría ver qué piensas sobre esto, Janet. Yo creo que tenemos que desmitificar algunos conceptos. Bolivia no necesita más turistas, Bolivia necesita turistas que tengan mayor capacidad de gasto. Esos turistas existen, ha hecho mención Enrique de que los turistas que hacen observación de aves, observación de flora, el turismo por ejemplo, tenemos en el TIPNIS, este proyecto que ha sido un poco contradictorio en algún momento, es una empresa privada, se llama Untamed Angling, ellos venden un programa de aproximadamente 7 días, aproximadamente el costo es $5.000, $6.000, por lo tanto existe una demanda para tipo de productos de turismo interés especial. Yo creo que lo que necesitamos es desmitificar nuestro concepto de más clientes, tratar de priorizar y el tratar de identificar productos que vayan en relación a un segmento de mercado de pronto de gasto medio, gasto alto, que es el adecuado para el destino. Tenemos una diversidad de productos, por lo tanto la posibilidad de creación de miles de tipos de emprendimientos son amplias, pero creo que el tema de educación, capacitación y el tema de lograr que existe en Bolivia emprendedurismo más lanzado, creo que es la clave del éxito. El emprendedor en la actualidad en turismo no es demasiado agresivo y yo creo que se debe a total desconocimiento, como hacía mención Enrique. Y creo que estamos en un momento clave donde se puede unir a la empresa privada y a la academia para lograr generar esta sinergia, ¿no? Bueno, ojalá que este programa sirva por lo menos para acercar justamente a los actores del turismo a que tomemos conciencia de esta realidad y que podamos, ojalá, como digo, iniciar acciones concretas. Esta es una de las finalidades al margen de tratar temas que interesan a toda la comunidad. Solamente 2 palabras para despedirte, Enrique, y también Janet, para que podamos... Mira, yo quiero poner de manifiesto también, José, por ejemplo, en lo académico, la revista que saca justamente el Ixtur, por ejemplo, hablando con mis estudiantes, no la leen. Y es una excelente revista. Yo creo que es el único emprendimiento de investigación en turismo que hay en estos momentos con una larga trayectoria en Bolivia y que sin embargo está siendo desperdiciado. Yo creo que es necesario este acercamiento, como bien has indicado tú. Creo que los materiales están dados, creo que la voluntad académica está. Tal vez haga falta algo que permita que el sector empresarial y el académico logren un matrimonio, porque debería ser un matrimonio, y sobre todo a todos los interesados en el área turística, decirles simplemente que el turismo empieza por casa. Conocer Bolivia para amar Bolivia y amar Bolivia para mostrar Bolivia. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Janet? Bueno, en realidad para mí es como que creo que tenemos que seguir trabajando en procesos más conscientes frente al patrimonio y a la biodiversidad.
las políticas públicas en el momento y las inversiones que se quieren hacer son de alto riesgo. Tenemos ejemplos claros en el país. El trekking curva Pelechuco ya casi no existe por la cantidad de minas que hay en los alrededores. No permitamos que eso pase en el Illimani. Es el emblema de la paz, aun cuando pocos paseños lo conozcan en verdad, ¿no? Porque esa es otra debilidad, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer inicialmente es conocer lo que tenemos, valorar cómo tenemos y generar un proceso de educación también en la empresa privada para que nosotros como sector podamos ver las potencialidades reales que tiene el país, ¿no? Muchas gracias. Sí, para finalizar, en este tono de reflexión que estamos mencionando, yo diría Bolivia tiene a nivel nacional ciertas regiones que tienen su vocación económica, ¿no? Está claro que el área de Chuquisaca, Tarija están basando su economía en la explotación de hidrocarburos. Santa Cruz ha apostado por la agroindustria y el tema del comercio claramente. Pero el área andina se ha quedado en el pasado con la tradición minera, y La Paz particularmente, que tiene una gran riqueza tanto cultural como natural, debería apostar realmente por el sector turístico. Es decir, pero esto debería merecer precisamente una priorización real de las autoridades y así asignar recursos que permitan poner en valor todo lo que tenemos en cuanto a recursos, pero sobre todo también en cuanto a comunicaciones. Yo hago mención a esto del turismo comunitario porque en los últimos tiempos, en lugar de constituirse una facilidad para las inversiones, ocurre que más bien hay muchas más trabas cuando se dan este tipo de las 4 instancias de gobierno en el país, que lo que hacen es generar trabas para la inversión privada. Entonces, creo que a nivel macro deberíamos pensar en una prioridad mucho más clara y una asignación de recursos, y a nivel ya interno del sector, con esta cohesión podríamos lograr también mejores resultados. Esperemos haber contribuido de alguna manera al mejor conocimiento de la actividad turística, a un tema en particular como que hemos tratado ahora, y ojalá que tengamos oportunidad de seguir profundizando en otros temas a futuro. Muchísimas gracias, Enrique, gracias Janet, y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.